de su pancreatitis? ¿Cómo Mm, van a determinar si es leve, si es moderada o es severa? bueno, primero sería, doctor, las enzimas pancreáticas, la amilasa pancreática. Ya, ¿qué te va a decir qué te va Ambas a van decir la amilasa lipasa? si ambas están aumentadas más o menos 3 veces el valor normal, es que ¿Ya? es probable que tenga una pancreatitis aguda, doctor. Ya, pero la severidad, si yo tengo una amilasa de 2000, ¿es lo mismo que tener una amilasa de 500 o No, una lipasa de 2000? ¿Sí o no? ajá. ¿No? Sí, sí, doctor, varía la cantidad. No, No, pero ¿es lo mismo? no, no es lo O mismo. sea, Si o se sea, ve cuanto más alto es el valor, ¿qué te dice? ¿Es peor el pronóstico? claro, un caso de severidad. ¿Tú qué dices, Jorge? No te entiendo. O sea, si tengo 2000, ¿es mejor para el paciente que tener 500? Ya. ¿Y cada cuánto le van a hacer su amilasa al paciente para ver cómo evoluciona? Muchachos, la amilasa y lipasa solamente les va a dar el diagnóstico. Les estoy preguntando esto porque es una falla constante en emergencia. Si un paciente tiene una pancreatitis, yo voy a hacer el diagnóstico con tres pilares. Clínico, el dolor, característico de irradiación dorsal. Laboratorio, amilasa y lipasa altos, 3 veces el valor normal, como han dicho. Y las imágenes, la tomografía o la ecografía si no hay mucha interposición gaseosa, ¿no? Si yo tengo estos tres criterios presentes, tengo el diagnóstico de pancreatitis. Pero lo que les solicito, los que les estoy preguntando es básicamente, ustedes solamente van a usar la amilasa y lipasa para hacer diagnóstico. No se hace para seguimiento, muchachos. Es una falla muy frecuente en emergencia, que ustedes van a la emergencia y ven a un paciente con dosajes de amilasas cada 2, 3 días. Y están felices porque el paciente tiene las amilasas que empiezan a descender. Acuérdense la evolución de la amilasa, muchachos. A las 48 horas llega a su pico máximo y de ahí empieza a descender. Tenga una pancreatitis severa o tenga una pancreatitis leve el paciente, a las 48 horas la amilasa empieza a descender. A las 72 horas, prácticamente la amilasa está casi igual que al ingreso o antes de la inflamación del páncreas. La lipasa puede permanecer alta hasta por lo menos 2 semanas y después empieza a descender. O sea, solamente usen la amilasa y lipasa para hacer diagnóstico, no para seguimiento, muchachos. Ese dato tienen que tener presente. Entonces, si no podemos usar amilasa y lipasa, ¿qué cosa van a usar, muchachos, para hacer la severidad del cuadro? ¿Qué pueden usar? Hay varios criterios. Uno es El, Ramson, el de Marshall otro es podría ser, doctor. Marshall, puede ser Apache, o puede ser BISAP, o el índice de severidad tomográfica. Estos exámenes nos sirven para ver la severidad del cuadro. O sea, cuando ustedes tengan la pancreatitis, tienen que usar estos criterios. Si van a usar Ramson, tenemos criterios al ingreso y tenemos criterios a las 48 horas. Si yo tengo más de 3 puntos al ingreso, es una pancreatitis severa. Si tengo un Apache más de 7, es una pancreatitis severa. Si tengo un Marshall más de 3 o un Visa más de 3, pancreatitis severa. ¿Para qué me sirve? Para el manejo. Mi paciente tiene que estar en UCI. O este paciente a los 2 días le puedo empezar comida. Para eso me sirve esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber de pancreatitis, muchachos? Miren el derrame que tiene la paciente o el paciente, ¿no? Normalmente el derrame, pero
Nada es absoluto en medicina. Pero ese derrame tiene relación con la pancreatitis, con la inflamación pancreática. La tomografía, ¿cuándo la solicitan, muchachos? ¿En qué momento le van a pedir? ¿Cuando ingresa? ¿Al día siguiente? ¿Cuándo le van a pedir? A las 72 horas se pide, ¿sí? Y lo ideal es que sea con contraste para más o menos determinar cuál es el grado de compromiso pancreático, cuánto es el grado de destrucción de la glándula pancreática, ¿sí? Esta es la tomografía. A esta paciente le hacen sin contraste porque tiene una creatinina de 1.5 y tiene un páncreas, aumento de tamaño, borramiento de la grasa, ¿no? Hay una destrucción moderada del páncreas, ¿no? Esto sería un Baltasar B o C, de acuerdo a la escala de Baltasar de las imágenes, ¿no? También podemos pedir una placa de abdomen que nos puede permitir ver si hay niveles hidroaéreos, ¿no? Y la ultrasonografía, si bien es cierto, no es confiable, porque hay interposición gaseosa generalmente cuando hay hilo intestinal, les puede ayudar a ustedes a determinar si hay cálculos en la vesícula o hay coledocolitiasis, que son las causas primordiales de pancreatitis. Dentro de la etiología del páncreas o la pancreatitis, alcohol y cálculos engloban casi el 70% de la etiología de la pancreatitis. Es importante considerar el uso de contraste, muchachos. Miren ustedes acá. Acá tenemos dos imágenes con y sin contraste para que ustedes puedan determinar. Ahora les muestro. Pero básicamente lo que quería es determinar o definir la definición de pancreatitis, ¿no? Que como un cuadro inflamatorio agudo de manifestación variable. ¿Qué significa? Un paciente puede hacer pancreatitis leve y otro paciente con la misma etiología y las mismas comorbilidades y las mismas complicaciones puede hacer una complicación severa y hacer una pancreatitis necrohemorrágica o SIRS, ¿no? Entonces, como definición etiológica o fisiopatogenia, se define como todo cuadro que desencadena inflamación en el páncreas y que va a activar las proenzimas, principalmente tripsina, fosfolipasa 2 y elastasa. Y esto va a ocasionar pancreatitis edematosa en un grupo de pacientes y en otros pancreatitis necrohemorrágica, ¿no? Todos los agentes que desencadenan pancreatitis van a hacer esta cascada inflamatoria, ¿no? Liberación de factor de necrosis tumoral alfa, liberación de interleuquinas, liberación de óxido nítrico, es decir, básicamente de radicales libres, y esto va a ocasionar componente inflamatorio a nivel pancreas, como, y se va a manifestar como SIRS, que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Existen dos tipos, la edematosa o intersticial y la necrohemorrágica. Cuanto más destrucción del páncreas haya, más complicaciones va a tener el paciente. Como les decía, tenemos dos o tres pilares para el diagnóstico: clínico, laboratorio e imágenes, ¿no? Los criterios clínicos: dolor característico en el cinturón, con irradiación dorsal, náuseas, vómitos, las equimosis periumbilical o en flancos, destrucción del celular subcutáneo, puede haber taquicardia, puede haber alteración del sensorio en casos severos, ¿no? Y la amilasa y lipasa, como les decía, ¿no? Llega a un pico máximo a las 48 horas y desciende. A las 72 horas prácticamente está normal la amilasa. La lipasa se mantiene elevada por lo menos 2 semanas. Acuérdense también que la amilasa puede elevarse en otras patologías, ¿no? Perforación de víscera hueca, úlceras duodenales penetrantes, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con parotiditis, embarazo ectópico, es decir, hay varias causas de elevación de amilasa. Por eso hay que asociarla con dosaje de lipasa también. Los exámenes de imágenes, la tomografía es importante, como les decía, y debe hacerse a las 72 horas. Miren estas dos imágenes. La de la izquierda es sin contraste y la de la derecha es con contraste. En la izquierda o a la izquierda se ve un páncreas todo edematoso, hay borramiento de la grasa, y se insinúa que se estuviera formando una colección en la cola del páncreas.
Pero al lado derecho, cuando le ponemos contraste, se ve básicamente el páncreas vital. Todo lo que se ve blanquito al medio es páncreas que está irrigado y que está viable, ¿no? Está vivo. Y se ve una pequeña colección en la cola y en la cabeza del páncreas también se ve un borramiento de la grasa, ¿no? La tomografía con contraste les permite a ustedes diferenciar o tipificar bien el grado de inflamación que hay en el páncreas, ¿no? Y el grado o la extensión de la destrucción pancreática. Debe hacerse a las 72 horas y siempre con el dosaje de creatinina. Si la creatinina está más de 1.5, no podemos usar contraste. Siempre, siempre tengan presente que una vez que tengamos el diagnóstico, debemos hacer una clasificación. Si es una leve, moderadamente severa y severa. Hay una clasificación de Atlanta que utiliza criterios de severidad, es decir, si hay complicaciones locales o falla orgánica en el paciente. Si el paciente está estable y no tiene complicaciones locales ni falla orgánica, es una pancreatitis leve. Moderadamente severa, cuando hay complicaciones locales o falla, ¿ya? Y severa, cuando la falla orgánica es persistente, es decir, persiste la falla pulmonar, la falla respiratoria y la falla circulatoria. La falla circulatoria, respiratoria y renal. Cuando hay afectación de alguno de estos órganos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una creatinina más de 1.8, si tenemos una saturación de oxígeno menor de 60, o si tenemos una presión arterial sistólica menos de 90, este paciente tiene falla orgánica. Si esta falla orgánica dura más de 48 horas, es una pancreatitis severa. Esta es una escala relativamente fácil de realizar también, pero también hay que tener presente los criterios de severidad, ¿no? Ramson, como les decía, es uno de los más usados, ¿no? Y podemos usar Apache, índice de severidad tomográfica, Glasgow, VISA y Marshall, como ha dicho tu compañero. Ramson utiliza unos criterios que son relativamente fáciles de realizar, pero si no tenemos los 3 puntos de ingreso, tenemos que esperar 2 días en emergencia. ¿Qué utiliza? La edad del paciente, recuento leucocitario, dosaje de glucosa, dosaje de TGO y dosaje de DHL. Si tiene 3 puntos de ingreso, ese paciente tiene una pancreatitis severa y debe pasar a UCI. Si tiene menos de 3 puntos, hay que esperar las 48 horas y hacer la extensión del Ramson, ¿no? Buscar si hay variación del hematocrito, el dosaje de urea, dosaje de calcio sérico, déficit de base y déficit de volumen. Esta valoración nos va a permitir determinar qué grado de pancreatitis tiene nuestro paciente. Otro score interesante es el score de VISAP. VISAP utiliza criterios clínicos, ¿no? El más complicado es nitrógeno ureico. Los demás son clínicos, como es la edad, estado de conciencia del paciente, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y presencia de derrame pleural. Esto lo puedo realizar en cualquier posta. Para eso me sirve el VISAP. Si yo tengo un VISAP más de 3, ese paciente lo tengo que mandar a un hospital de mayor nivel para que lo manejen porque probablemente requiera hospitalización por más días, ¿no? Si tengo menos de 3 puntos, lo puedo manejar de repente en mi posta o en mi hospital pequeño, con hidratación, con analgesia, y a los 2 días probablemente le empiece dieta. Para eso me sirven estas escalas, para facilitarme el manejo en el paciente. Siempre tengan presente estos criterios, muchachos. ¿Sí? Sospecha de infarto agudo de miocardio, perforación de víscera hueca, úlcera duodenal penetrante, infarto agudo de miocardio y la isquemia intestinal, ¿no? Estos forman parte del diagnóstico diferencial de pancreatitis. Y cuando tengan una pancreatitis, siempre utilicen estos 4 criterios. Si tengo un paciente obeso, si tengo un paciente de edad avanzada, si tengo un paciente con falla orgánica de ingreso, y si tengo un paciente con derrame pleural o neumonía de ingreso, ese paciente lo tengo que monitorizar más de cerca, por más que sea una pancreatitis leve, porque son los que más fácilmente se me van a complicar. Siempre estos 4 criterios tengan presente.
Muchachos, esa es la parte teórica de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algo que no esté claro en lo que hemos conversado. Siempre en pancreatitis traten de hacer la valoración de la severidad del cuadro, porque eso les va a dar las indicaciones para el manejo posterior de vuestro paciente. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, una consulta. Durante Dígame. una de las rotaciones de semiología, una Sí, doctora mencionó que el tratamiento, sí, el tratamiento, no como sí, tal tratamiento, sino manejo, perdón, de la sí, pancreatitis, dietéticamente era no comer, o sea, no dar nada, sí. que no coman nada, porque si no el dolor incrementaría. ¿Por qué pasaría eso? ¿Y Normalmente, hasta cuándo no no. se puede Mira, dar de comer? el paciente con pancreatitis, la manifestación principal es dolor, ¿no? Y como parte de la cascada inflamatoria, de toda la inflamación que ocasiona el páncreas, causa irritación por vecindad de las vísceras, de las asas intestinales. Y lo que ocasiona, ¿cómo está, señor Víctor? Lo que ocasiona normalmente la inflamación es hilio intestinal. Deja de funcionar el intestino, ¿no? Y por esa indicación, si tú le das de comer al paciente, va a empezar a vomitar y le va a generar dolor. Dentro de la cascada de la digestión, ¿no? La ingesta de alimentos, cuando llegan al estómago, estimulan la liberación de colecistoquinina y estimula la liberación de todas las enzimas pancreáticas, ¿no? Tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, ¿no? Fosfolipasa, todo lo que produce el páncreas. Y esto pasa al intestino. Si tú le das, si el paciente está en ayunas, el páncreas deja de funcionar, pero si tú le das alimento, vas a estimular la liberación de esas enzimas y va a ocasionar otra vez cuadro inflamatorio, ¿no? O más dolor, porque básicamente estás liberando más enzimas y van a ocasionar mayor inflamación en el tejido pancreático, ¿no? Una manifestación o una indicación para dar de comer al paciente con pancreatitis es que no tenga dolor. Y una manifestación de mejoría del cuadro es que el paciente empieza a tener ganas de comer. Si es una pancreatitis leve, generalmente tú lo dejas en reposo gástrico al paciente, 2, 3 días, y vas bajando la cantidad de analgesia, porque el paciente va a dejar de tener dolor. Una vez que le calme el dolor, va a empezar a tener hambre, va a empezar a haber movimiento intestinal, va a empezar a eliminar gases. Y esa es la indicación para empezar comida. Más o menos esas son las indicaciones. Por eso es dentro del tratamiento, reposo gástrico, ¿no? NPO, hidratación, y a veces, como parte del tratamiento, como hay hilo intestinal, la distensión marcada del intestino por el hilio ocasiona dolor. Ustedes le ponen una sonda nasogástrica al paciente, drenan el contenido gástrico y el paciente mejora considerablemente de su dolor, ¿no? Por eso es que se recomienda que no coma hasta que le calme el dolor. Una vez que calme el dolor, el paciente puede empezar a comer. Esa es la indicación para dieta, que no tenga dolor y que hayan ruidos intestinales. Cuando el paciente tiene una pancreatitis severa, yo proyecto que este dolor va a durar más de 7 días, ¿no? Si pasan los 7 días sin comer, va a empezar a haber atrofia de las vellosidades intestinales, los enterocitos empiezan a morirse y empieza a haber traslocación bacteriana. Se ha visto últimamente que pasando una sonda nasoenteral, es decir, poniéndole una sonda en el intestino delgado al paciente y pasándole pequeños volúmenes de alimentación específica para el intestino, ¿no? Volúmenes de 500, 400 de ese alimento, evita que los enterocitos se atrofien o que mueran. Y esto básicamente va a evitar que haya traslocación y sobreinfecciones en los pacientes, ¿no? No sé si contesta tu pregunta eso. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Bien, muchachos, si no hay preguntas, me mandan por favor la historia, ¿ya? Me mandaron la historia de ayer, ¿no? Para Sí, revisarla. doctor, ayer se lo mandé. Ya. Me lo mandas por favor ahora lo de pancreatitis, ¿sí? Ya. Listo, muchachos. Buenos Doctor, días. mañana también podríamos comenzar a las 7, por favor. ¿Ya? Porque muy temprano, tiene que dormir. ¿Ah? No, doctor, creo que vamos a tener recuperación, creo, 1 hora, de 6 Ya, a 7, creo. ya. Me avisas, pues. Me avisan lo que define. ¿Ya? Si es a Está las bien, 7 quedamos a las 7. No hay problema. ¿Ya? ya, doctor, gracias. Listo, muchachos. No hay problema. Buenos días. Buenos días.